Irán ha dicho al mundo y directamente a Estados Unidos que está listo para una guerra larga y extensa. No hay espacio para la diplomacia, según un alto funcionario. Y aquí vamos al contexto de esta información. Esa gente está envalentonada y está lista, como dicen por ahí, para desgraciarse la vida, Freddy, y la vida de cualquiera que se meta. Sí. Ayer hablábamos de la línea, que ellos estaban dispuestos a ser fieles a su régimen y dispuestos al ¿te acuerdas la frase? Inmolación. Autoinmolarse en nombre de su creencia, de su pueblo, de su nación. Sobre esto se trata de Kamal Karazi, asesor de política exterior de la oficina y líder supremo. Habla también de que en entrevista a los colegas de CDN diciendo que acusó a Donald Trump de engañar e incumplir promesas, cerrando las puertas de cualquier mesa de negociación. Y si ustedes se fijan, a principio de esto nosotros dijimos, pero no supuestamente que estaba negociando. ¿Te acuerdas, Freddy? Sí. Porque al parecer había una negociación en curso. Había una mesa de negociación montada. Y en medio de esa mesa de negociación aprovecharon, y como estaba dicen, Inglaterra, estaba Estados Unidos, Francia, no, los mediadores, Estados Unidos. Mediadores. Mediadores, estaba Francia, estaba Inglaterra y estaba Alemania. Y estaban estaban sentados en unos hoteles de lujo, avanzando en la negociación cuando se produjo sorpresivamente el ataque de Estados Unidos. ¿Tú sabes, Freddy, cómo se llama eso? En el tema de soldados, lo atraparon con los pantalones en los tobillos. En los tobillos. Entonces, eso cuando en la guerra, por eso los samuráis de Japón iban al baño con una pierna adentro del pantalón y se sacaban otra. No se bajaban el pantalón y con la pierna aquí, porque si había que correr, salían pero no estaban amarrados con los pantalones los dos en los tobillos aquí. Sí. Entonces, cuando a un guardia lo agarran con los pantalones abajo. Eso me acuerda cuando uno era chiquito. Tú peleabas en el barrio, en el campo allá, con los carajitos de al lado. Yo no era tan revolucionario, 2 o 3 peleitas, pero ya que tú peleabas interdiario. No, no, pues nosotros cada vez que había un problema con un tiguerito del barrio que se metía en el barrio, que te enamoraba a las muchachas, nos íbamos a la trompa. Sí. Pero la gente acostumbraba a quitarse la franela, el tichel. Sí, claro. A quitarse el tichel. Esa era la señal de que había problema. Ni para romper, ni para ensuciar el poloché. Y entonces cuando tú ibas a quitarte el poloché, que el tipo iba a mitad de cara. Te abimbaban. Tú le entrabas a trompar y lo abimbabas. Y a correr se ha dicho. Nelson, ese Freddy, ya tú sabes cómo es que él ha vivido su vida. Cruzando cosas grandes. Mire, señores, sobre esta información, esa promesa incumplida que deja un muy mal sabor de boca a la opinión internacional y especialmente a Irán, que son los más afectados aquí, que te digan, Nelson, vamos a hacer las paces, y tú, de que tú miraste para allá, le echarle un fundazo de este lado. Eso es muy desagradable, es de muy poco honor. ¿Tú sabes cuál es la principal promesa incumplida? Y perdona que te esté interrumpiendo. El asesinato del ayatollah. Hay un código mire, tú has visto, por ejemplo, Putin pudo haberse llevado a Zelensky 216 veces. Llevárselo de un misilazo, se desapareció Zelensky con todo su estado mayor. Eso no se toca, ni Zelensky atenta contra Putin, ni Putin, porque hay un código de ética y había compromiso formal. Mira, respétame a mi dirección. Y Israel y Estados Unidos violaron ese compromiso. Entonces, en el barrio aquí, Freddy, eso lo han adaptado. Tienes que saber los códigos si tú quieres moverte en los barrios. Entonces, los códigos no solo están ahí en la política internacional, sino en la 42. Para tú entrar tienes que ir con los códigos. Con los códigos. Y no tiene problema. Entonces, miren, esta violación de esta promesa, cuando se estaba tratando de llegar a un acuerdo, cierra cualquier posibilidad de cualquier intento a que las cosas se resuelvan pacíficamente. Esa puerta ya no existe. No que se cerró, esa puerta la desplomaron, la explotaron, y ahí no existe ni siquiera el marco de la puerta. Entonces, con esta información, hay que tomar en cuenta que esto lanza un mensaje directo a los países del Golfo. Trump ha dicho, y esa gente ha dicho directamente también, que básicamente si quieren guerra, que la guerra pare, deben presionar a Estados Unidos. Es lo que pide la gente de Irán, porque si Estados Unidos no se detiene, ellos van a acabar con todo el que esté apoyándolos. Pero la presión económica que está generando el conflicto les va a terminar
quemando las manos a ellos. Los precios del petróleo ya superan los $100 y el tráfico en el estrecho de Hormuz está prácticamente paralizado. Esto, Nelson, sabemos que tú manejas muy bien este dato, la información de cómo está la situación allí, el tema del estrecho de Hormuz cerrado, el tema económico que va a estar afectando a esa región y a todo el mundo, obviamente. Ahora yo te pregunto lo siguiente, ¿esto es una retórica de guerra o es un plan de desgaste económico y político que es calculado que está llevando a cabo Trump? ¿Qué es lo que quiere hacer Irán con esto? ¿Hasta cuándo pueden soportar el cierre del estrecho de Hormuz? ¿Hasta cuándo pueden soportar con los insumos que van a dejar de recibir si esto continúa así? Ellos y todo el mundo. Bueno, gracias, Iván. Fíjate que mirando la entrevista que le hicieron a este asesor de la política exterior iraní, uno puede sacar varias cosas, ¿no? Varias conclusiones o varias tesis. La primera es que ellos asumieron ya de que solamente le quedaban un 60% de municiones en el caso de Irán. Pero tú dirías, bueno, ¿el 60% de qué cantidad exactamente? Y el 60% además, ¿de qué tipo de armas es la que le queda? Ellos saben que con armas no pueden ganarle ni a Estados Unidos ni a Israel. Entonces ellos, el error, digamos de alguna manera, que ha cometido el gobierno norteamericano es no entender que al lado de Irán lo único que hay son aliados, socios y petromonarquías. Y el problema que tienen las petromonarquías, como Bahrein, Arabia Saudita y los demás que están ahí, es que tú le quemas un campo petrolero y le haces un daño económico, que para ellos poder revertirlo o recuperarlo, estamos hablando de décadas. ¿Y qué es lo que le ha dicho Irán básicamente desde lejos? Además, a estos aliados de Estados Unidos, miren, conversen con Trump, hablen con él, que haya un alto al fuego, de otra manera nosotros vamos a reventar a todos los aliados que quedan cerca de Irán. ¿Cuál es el tema? Lamentablemente para Estados Unidos y también para Israel, la tecnología que tiene Irán la subestimaron de parte de los Estados Unidos. La capacidad de ataque se subestimó. Se pensó de manera errática o errónea que quitando de alguna manera la cabeza que era visible del Ayatollah Khomeini, de alguna manera ya no habría más problemas en Irán. Incluso el presidente Donald Trump comete el error. Por eso además el canciller, el asesor de política exterior dice, ya no hay espacio para la diplomacia. Primero falta una promesa. Algo que Freddy comentaba al comienzo es que en una negociación se respeta la palabra. Incluso entre amigos o enemigos se tiene que respetar la palabra. Y mientras había una reunión, Donald Trump incumplió, al igual que Israel, los acuerdos previos que habían. Ante esto Irán dijo, bueno, no podemos volver a conversar con alguien que ya ha fallado a la palabra. Por lo tanto, ellos ahora solamente entienden un lenguaje en el cual dicen, bueno, ya yo sé cómo funciona Donald Trump. Una cosa importante, Iván, es que hasta lo malo se copia. Los árabes también aprendieron de que Donald Trump, la forma en que él presiona es con aranceles. Y bueno, vamos a darle un poquito de su propia medicina. Lo que vamos a hacer ahora es presionar a todos los países que quedan alrededor, que son aliados de los Estados Unidos, no podríamos decir que son aliados de Israel, y de esta manera, presionando yo a estas petromonarquías, yo de alguna manera presiono a Donald Trump. ¿Qué hizo Donald Trump, por ejemplo, el día de ayer? Incluso a países como Rusia le dijo, mira, ¿sabes qué? Liberen todo el petróleo, no hay ningún problema, levantemos todas las restricciones que tienen todos los países del planeta para exportar petróleo, incluyendo Irán. ¿Ustedes me están escuchando? Incluyendo Irán. ¿Qué busca Donald Trump con esto? Cuando ayer se hizo un inventario de la cantidad de barcos que estaban dentro de Hormuz, dentro del estrecho de Hormuz, ya hay más de 3.000 barcos. 3.000 barcos que están ahí con una cantidad de billones de barriles de petróleos ahí acumulados. ¿Qué empezaron a hacer todos los países? A tirar petróleo hacia la calle. ¿Qué lograron con eso? El barril Brent estaba a $117, bajó a 95,24. Ya hoy en la madrugada estaba a menos de $100. Entonces va a ser una guerra, pasó de ser una guerra de alguna manera de armas, Iván, a ser una guerra económica como ya lo había predecido en algún momento, fuera de Aguas Vivas. Mira, entre los aspectos importantes que han pasado, hablando de cálculos erróneos, como dice Nelson, yo creo que un cálculo que tal vez lo tomaron por poco importante, lo subestimaron, y es el hecho de lo rápido y lo sencillo que iba a ser ceder ese poder o traspasar ese poder al hijo del Ayatollah, que obviamente estaba en la línea para recibirlo. Entonces no sé si a quién se le ocurre que con el simple hecho de eliminar esa cabeza inmediatamente se iba a resolver la situación. Para mí es lo que pensó Trump, lo que pensó
esta estrategia que están ellos aplicando. Ahora, yo le pregunto a Freddy, esta estrategia, ¿qué tan específica tú crees que fue el decapitar al ayatolá y pensar que decapitaron al régimen como tal? ¿Y cómo le ha salido el tiro a Estados Unidos con esta decisión y esta elección del nuevo ayatolá, que es el hijo de Khomeini? Mira, estoy totalmente de acuerdo con el enfoque que Nelson y tú le dan al tema, porque el mundo está pensando así. Resulta que hay una cantidad enorme de analistas internacionales que entienden, y estoy hablando de más de 10 o 12 analistas con los que me he sentado a verlo con deleite para uno, digo, no con deleite, pero con expectación, porque resulta que lo que está pasando en el mundo y lo que viene ahora a partir de ahora tiene mucho que ver con un error táctico que se cometió de garrafal. Lo que ustedes están planteando, haber matado al ayatolá y a 49 cerebros. Imagínate tú convocas un consejo de gobierno aquí, Abinader con todos los ministros, y de repente hay en esa sala cae un bombazo y los mata a todos, ni lo permita Dios, Dios lo proteja. Entonces, ¿qué va a pasar con la República y todo el liderazgo? Me parece una serie, Iván, que hay con este actor de 24 horas. Jack Bauer. No. El rubio, yo sé cuál es. Donald Sutherland. Sutherland, ajá. Kevin Sutherland. Él hizo una serie que matan el gobierno completo de Estados Unidos y siempre dejan, nunca está el gobierno reunido en un solo lugar por si hay un atentado terrorista, que siempre haya un ministro que pueda ser del presidente. Entonces lo eligen presidente sin nadie. Es una serie interesantísima, pero lo que quiero decir es, cuando tú vas a Irán y le mata la totalidad de su dirigencia, sobre todo cuando no respeta el liderazgo que tienen, porque los líderes se respetan. Tú no vas a ver nunca un atentado de un país contra un presidente de otro país. Sin embargo, Estados Unidos rompió eso. Ahora, ¿por qué lo rompieron? Si damos una lectura un poquito más para atrás y llevamos un mes, 2 meses antes del inicio de la guerra, nos daremos cuenta que se produjeron grandes manifestaciones, y esas grandes manifestaciones hablaban de ser miles y miles de muertos. Es más, yo corregía al hermano John aquí, porque en una nota que salió, hablaba de 30,000 muertos. Y yo le dije, por favor, pongamos 30,000 muertos, es más, pongamos 1,000 muertos en fila en el Estadio Olímpico, 1,000 cadáveres, para que tú veas la loma de cadáveres que se hace. Entonces, hablar de que en una manifestación que duró 3 días, tú tienes 30,000 muertos, estamos hablando de 10,000 muertos diarios. Y 10,000 personas, señores, pónganlo la 27 de febrero, donde tú quieras, y te darás cuenta que es imposible. Ahora, ¿qué pasaron con esas movilizaciones? Que un librito que tiene la CIA y tiene el Mossad, lo hicieron en Libia, lo hicieron en Siria, lo hicieron en Yemen, lo hicieron en Túnez, lo hicieron en Egipto. Van en las grandes plazas, acumulan una cantidad de 10, 2,000, 10,000, 20,000 personas, y te dicen que hay 300,000, 500,000 personas para tumbar el régimen. Eso se llamó la primavera árabe, y esa primavera árabe se llevó los gobiernos como de media docena de países de África. Y entonces tú dices, ven acá, ¿por qué repiten el mismo método? Vete a Nicaragua para que tú veas lo que hacen. Antes de tumbar a Maduro, tratan de hacer movilizaciones de la oposición. Y eso lo han repetido. En Cuba no se le ha dado, porque Cuba tiene un dominio político de su población, es una población concientizada, adoctrinada con una ideología política. Pero disculpa, Freddy, tú estás diciendo que el régimen represivo de Irán jamás le ha puesto un dedo encima a un manifestante. No, lo ha matado muchísimo, ha asesinado. ¿Y qué es lo que no te cuadra entonces? Pues lo que no me cuadra es que esas movilizaciones fueron inducidas y dirigidas, sabiendo que hay un malestar en contra de la dictadura, cogen ese malestar como punta de lanza para ellos hacer lo que hicieron. Ellos necesitaban bombardear Irán. ¿Qué había necesidad? De demostrar que era el pueblo que estaba queriendo salir de ese régimen tiránico. Y como que es cierto además. Que es cierto además, pero muy cierto. Es 2 veces lo que ponen los yanquis, ponle más. Pero no tenían derecho a irse a meter a bombardear un país porque hay problemas, disidencias internas. Pero ¿qué hicieron con esa política de las movilizaciones? Que al matar a la ayatolá y piensan que con las movilizaciones podían combinar,
para cambiar el régimen. Trump anda anunciando por ahí, todavía anoche, que me puse a verlo media hora, un discurso aburridísimo, pero torpe. Todavía anoche, dice, Trump andaba pregonando que vamos a hacer un acuerdo en Irán donde se va a poner una autoridad que ellos van a aceptar, que si el ayatolá nuevo viene y no cosa, Estados Unidos lo va a eliminar también. Diciendo que va a matar a un mandatario así, de una manera. Y Trump decía anoche que a ver si ellos se adhieren a un acuerdo como el de Venezuela, proponiéndole a Irán en televisión, en público, con todos los periodistas ahí. Para mandar una DELCI para allá. Para mandar una DELCI, pero lo dijo, esa DELCI ha hecho en la rueda de prensa, esa DELCI ha hecho un trabajo extraordinario. Tenemos que repetir el modelo, si ellos se adaptan al modelo de Venezuela, a mí me conviene y me gusta mucho. Entonces, un tipo que está loco. Entonces, ¿qué pasa? Una DELCI en Irán. La pregunta que ustedes hacen es, el error que cometieron los yanquis, y el error que cometió, dirigido y mal asesorado por Netanyahu, que es el responsable principal de toda esta agresión y toda esta gran cantidad de muertos que se está produciendo en el Medio Oriente. Y entonces, lo más peligroso de todo esto es que están buscando la puerta de atrás de salida, huyendo de ese conflicto. Se dieron cuenta que se equivocaron ellos. El discurso de anoche que yo me senté a oír de Donald Trump, lo que hablaba claramente que habían ganado la guerra, que en el primer día ya ellos pudieron tumbar 20, 30 barcos, que acabaron con la marina y acabaron con la aviación, y que entonces ya ellos tenían, como que ya se había finalizado la guerra. ¿Y por qué te digo eso? Porque Irán dice que no, que ellos están preparados para una guerra larga. ¿Por qué quieren acabar la guerra ahora los yanquis? Porque, por cosas que yo he dicho aquí 2 o 3 veces. Esa guerra es insostenible en términos económicos y Estados Unidos se dio cuenta que ellos creían que con las movilizaciones y la agresión a la alta dirigencia, la oposición que está hastiada del régimen dictatorial iba a lanzarse a las calles a acabar con el régimen y con lo que quedaban, los remanentes del régimen. Y resulta que ahora se le dice régimen al gobierno de Irán. Y Estados Unidos, es más, lo que tú decías, Nelson, que está muy bien y está muy bien escrito en el guión, los países vecinos, yo le llamaba petromonarquías, que como tú decías, que me gustó mucho el término, esas petromonarquías están siendo afectadas, le están dando donde le dispararon directamente al bolsillo de esas oligarquías. Esa gente nada más saben hacer petróleo y vender petróleo. Cuando tú le tumbas todas esas bases petroleras, plantas petroleras, cuando tú le disparas a Arabia Saudí en sus tanques de petróleo, le está dando en el corazón, en el mismo corazón. Entonces, ¿qué pasa con Arabia Saudí? Dice, espérate, esta guerra así no fue que hablamos, no me conviene así. Que me bombardeen. Tú decías ahorita, es 10 años que cuesta volver a armar una infraestructura moderna. Por lo bajito. 10 años. Entonces, esa gente está pensando en que por más que los seguros le cubran, por más, le destruyen todo su negocio. Pero eso pasa con Qatar, y eso pasa con Bahrein, y pasa con cualquiera de esos países petrodictaduras, petromonarquías. Entonces, ahora Trump quiere salir del lío, anuncia que ya ganó la guerra, porque tú sabes, uno de los principales frentes que se abren cuando tú vas para una guerra es el frente de la información y de la manipulación de la información, porque cogen y te van ganando la guerra. Tú nada más tienes canales, tú hay 7 o 8 canales que tú lo pones, ahí está ganando Estados Unidos y Israel. Y tú pones 7 o 8 canales de la gente de Irán y de Rusia, y ahí está ganando Irán. O sea que la guerra es dependiendo del lugar desde donde tú mires la guerra. Entonces, ahora los Estados Unidos quieren salir, van a buscar la excusa informática más aceptable para salir. Ya ellos ganaron, arrasaron con todo, acabaron con la marina, la aviación, todo el mundo, y entonces ya ellos se retiran sus tropas, pero es que le están huyendo al lío.
porque Irán está dispuesto a pelear 10 años más. Esa es la información. Yo quiero que Nelson me diga a mí sobre la expresión de Casari, que ha dicho en una línea muy concreta que Trump no tiene derecho a opinar sobre quién es el líder allí en Irán. Sobre esto, desarrolla esa información y cómo el mundo se está preparando, los ejes Pekín-China, y lo que esto puede significar para una consolidación de esa gente contra Estados Unidos. Gracias. Lo acaba de decir Freddy Aguaviva. El principio de no intervención es un acuerdo tácito que existe entre naciones. Tú no puedes intervenir dentro de mi país y yo no lo haré en el tuyo. Porque ahora pongamos un solo ejemplo. Rusia, China, pueden decir de alguna manera, bueno, mañana ellos van a venir por nosotros entonces. Y puede ya cambiar todos los ambientes de diálogo que están abiertos a nivel mundial. Puede abrirse un eje antioccidente bastante peligroso. Puede además crecer de alguna manera el odio que creó en algún momento. Fíjate que la izquierda toma mucha fuerza en América Latina. ¿Por qué? Por los errores que cometió en algún momento los Estados Unidos. Cuando existen movimientos o pensamientos de críticas o ira o violencia o rechazo hacia un dogma, hacia una persona, hacia una política, perdón, Iván, es por culpa del gobierno de los Estados Unidos. Por ejemplo, lo que acaba de decir Freddy, que es un régimen, claro que era un régimen. Ahora, el tú agarra y dice, bueno, yo voy a acabar con todo, porque en el tú acabar con todo primero, acabas con civiles, acabas con niños, acabas con escuelas, acabas con jardines infantiles, que hubo de, por cierto, un jardín infantil lleno de niños iraníes que murieron todos. Entonces, no es llegar y tú decir, bueno, yo voy a acabar con todo, es que ya acabaste con el ayatolá. Se supone que ahí se terminaba absolutamente todo, porque ahora hay ataques contra civiles. Por eso más adelante vamos a ver cuál es la opinión del pueblo de Israel también sobre lo que está ocurriendo. Pero ya hay una parte del mundo que le está diciendo a Estados Unidos, basta, no queremos ya más muerte de civiles, no queremos más muerte y no queremos tampoco una tercera guerra mundial. Iván Yael. Así es, mira, yo creo que terminemos y que tú me subrayes eso último que dijiste, que creo que puede silvanarlo más claro para la gente. Y es la sociedad israelita. La gente, los israelíes, ¿en qué porción tú crees que están apoyando a Netanyahu? Si lo están apoyando. Bueno, quiero decirte que se hizo una encuesta a nivel interno en Israel por una empresa muy prestigiosa y Netanyahu tiene una alta aceptación en cómo está manejando la guerra. Ahora, no él como figura. Él como figura tiene unos desafíos bastante potentes. Lo había comentado Freddy, y quiero decirle a la audiencia que no es que yo me haya vuelto comunista, pero hay algunos pensamientos... Pero eso no es malo, ¿eh? No, yo no voy a ser comunista jamás en la vida, Freddy. Pero hay algunas cosas que sé hay que decirlas. Creo que Netanyahu lo que está haciendo con esta guerra es usándola como una herramienta para él no ir a juicio, para él no ir a tribunales. Si tú tomas el Knesset, el Parlamento israelí, o el Likud, y tú haces una especie de elecciones, hoy ganaría el otro bando que no es el de Netanyahu. Entonces eso ya te daría una atmósfera más o menos. ¿Cuál es el problema? Que en medio de una guerra no se cambia el líder, Iván. Así es. Eso costó mucho que el pueblo israelí lo entendiera, por eso Netanyahu sigue a cargo. Del tema de cómo ha llevado ahora la guerra hasta el momento, la población israelí le da la razón. Ahora, hay un tema ahí en las encuestas donde sale eso positivo y acuérdate que las encuestas se manejan, se manipulan, la información es cambiada por el gobierno y hasta cierto punto los hebreos o los israelíes saben lo que el gobierno israelí les informa. También hay que ser muy consciente de eso. Yo aquí tengo una pregunta importante para ti, Nelson. Si la gente está unida y apoya la guerra, la pregunta es ¿por qué las encuestas electorales no favorecen a Netanyahu, tal como tú explicas? ¿Qué pasa que no se transfiere esa empatía con la guerra a la figura de Netanyahu como tal? No le perdonan lo que ocurrió en el atentado de octubre, no se lo perdonan, creen que de alguna manera él es corresponsable de esa... Para usarlo de excusa. Claro, yo creo que él tuvo muy mal manejo y él lo que hizo... El Mossad sabía todo, señores, con lujo No de estoy de detalle. acuerdo contigo en eso, Freddy, pero sí estoy... Él hasta ayudó a montar... Bueno, no estoy de acuerdo contigo, pero lo que sí yo creo que está pasando allá en Israel es que empiezan a darse cuenta de que Netanyahu no es la persona para seguir al mando de Israel. Israel, todo pueblo que además se dice el pueblo de Dios, tiene que ir blindado, armado o de alguna manera cubierto por moral. Y cuando tú empiezas a acabar con vida de niños, de ancianos, de mujeres, y haces que ese pueblo pase hambre, ya el discurso de yo tengo la razón, al parecer no tienes razón, porque mira cómo tratas
a esta gente que es débil y vulnerable. Es decir, yo te entiendo todo lo que tú... Hay que acabar con Hamas. De pie. Tienes el 100% de mi apoyo. Vamos por ellos. Vamos por los terroristas. Ahora, en el camino a tú acabar con Hamas, me surge la pregunta, ¿dónde estaba en esa lista la muerte de 75,000 civiles, el desterramiento de 2.2 millones de palestinos hacia el sur? Y luego cuando llegan al sur, que hacen la entrada con Egipto, no le das agua, no le das comida, no tienen derecho a que los demás países reciban ayuda. Entonces, Netanyahu ha mostrado una faceta, una cara de criminal y de persona cruel, que lo que ha hecho es que la imagen de Israel, dicho además por personas cercanas a su círculo, de asesores que dijeron en algún momento, hey, Netanyahu, no, a los civiles no, negociemos, veamos, metamos cualquier otra institución o metamos más países en el diálogo, pero no sigamos atacando a civiles porque eso nos va a traer una erosión en la marca de Israel. Y así fue. Ver ahora a gente que vivía tranquilamente en Tel Aviv, tener que estar vendiendo su departamento porque no tiene seguridad de si Irán le va a mandar un misil, o si Hamas le va a meter un atentado, o si Hezbollah le va a mandar un racimo. Es decir, no hay paz hoy en Israel gracias a Netanyahu. Esa es la realidad. Freddy, ya te hemos puesto en bandeja de plata los datos como son. Ahora, en junio va a haber elecciones en Israel. Supuestamente, así, ¿verdad, Freddy? Así. ¿Tú crees que le dé tiempo a Netanyahu a cambiar la opinión de su población y hasta del mundo entero que va a supervisar y a vigilar y a ver testigos de esas elecciones? ¿Tendrá oportunidad de cambiar esa voluntad del electorado israelí bajo estas condiciones? Mira, lo primero es poner en duda de que haya elecciones, de la posibilidad de montar las elecciones, porque la guerra es parte de esa estrategia de escape que tiene diseñada Netanyahu. Hay que ver que en el momento en que se produce octubre, el atentado de octubre, ya Netanyahu estaba para salir del cargo, pero para salir para la cárcel. Estaba siendo investigado, igual que Donald Trump, estaba siendo investigado por una serie de delitos y acciones que había cometido como presidente. Ese proceso de corrupción estaba tan avanzado que era la cárcel lo que le esperaba a Netanyahu. La guerra le ha venido como anillo al dedo para tratar de rescatar y tratar de llevar a Israel a pensar que él es el héroe de guerra de los israelitas. Y resulta que ni ha podido reciclar la imagen, porque la gente ahora lo ve como un tipo corrupto, pero también asesino. Y entonces lo tiene muy mal. ¿Qué va a hacer Netanyahu como va a hacer Trump? Van a declarar una ley de guerra para no hacer elecciones, lo que pasó con estado de emergencia, lo que pasó con Zelensky en Ucrania. Ya Zelensky hace 1 año y medio que se le acabó el periodo que le tocaba y está gobernando como un dictador institucional porque la gente le aceptó que no había condiciones para hacer elecciones. Y eso va a ser Donald Trump. Donald Trump va a buscar la forma de declarar la guerra en Medio Oriente para evitar las elecciones de medio término de noviembre. Lo que tú estás planteando es una locura, pero estamos hablando de una persona que es loco de nacimiento. No, no estoy hablando de Netanyahu, estoy hablando de ti. Que tú estás planteando de que va a haber elecciones en Israel. Estoy hablando de Donald Trump. Entonces, ¿qué va a hacer Pero Donald Freddy, Trump? disculpa, ¿tú crees de verdad que Netanyahu puede anular las elecciones o postergarlas indefinidamente? No se puede. Si hay guerra, tiene la mejor excusa. Tiene un Congreso que si el Congreso acepta que hay un estado de guerra, solo con declararlo el estado de guerra y que el Congreso se lo apruebe, ya hay un estado de emergencia que no permite elecciones. Y entonces ese estado de guerra y de emergencia va a montarse de Netanyahu un par de años más para seguir en medio de esta crisis, maniobrando y matando gente. Entonces, bueno, ya escuchaste, John, antes que lo diga la BBC de Londres, lo dijo Freddy Aguadilla. El hombre de primicias. Por algo soy el hombre de primicias. Es un chiste. Pero miren, ahí van, yo tengo la preocupación de que se sigan trastocando. Yo les voy a poner un ejemplo. Pero disculpa, Freddy, antes que tú continúes, ¿tú sabes qué me da pena? La Corte Penal Internacional hace tiempo ya que nombró a Netanyahu un
prófugo, un criminal de guerra, etcétera, y el hombre va a Miami a cada rato como si fuera a ir a casa de campo. y a Washington. ¿Y por qué no lo detienen en el... son vuelos directos? Llega como que llegó a su casa, entonces vuelo directo. Ahora, esa parte de decir que hay una crisis, mira qué pasa. O sea que yo me gozo mucho, los muchachos del chat nuestro son antifredistas. ¿Antifredistas? Antifredistas. Ellos le da pique cuando... Ellos no saben que a ti te encanta que te ataquen. Yo me lo disfruto, pero son amigos míos. Mira, Lo el solo hecho de que son fieles a este programa, ya yo los adoro. No importa lo que hagan ni lo que digan. Así es. Yo los adoro. El tema es que ahora son millones los que nos aman y nos quieren. Gracias a Dios. Nos aman y nos quieren mucha gente, pero yo los quiero igualitos. Pero le quería decir, ustedes saben que Donald Trump se fue a Venezuela, se robó a Maduro y a su esposa, se lo llevó para Estados Unidos sin informarle al Congreso. En Estados Unidos el Congreso es sagrado, es una vaina que los presidentes no pueden hacer nada que el Congreso no autorice. Entonces, ¿qué resulta? Se llevaron a Maduro y a su esposa sin autorización. Después fue Marco Rubio a explicar por qué se lo habían llevado, porque se lo llevaron. Pero Estados Unidos se mete en una guerra en Medio Oriente lejísimo de sus fronteras, de que no hay seguridad nacional, pero esa gente está a 10.000 kilómetros de Washington. Entonces, ¿qué pasa? Se metieron en Irán sin autorización del Congreso. Ahora que están regularizando el tema del Congreso y hay serios problemas. Pero cuando tú vas viendo eso y dices, cuando Donald Trump sepa que no tiene posibilidades de ganar las elecciones de medio término, porque en todas las encuestas los republicanos están perdiendo espacio, no va a convocar esas elecciones. Y la excusa es seguir haciendo guerras ilegales sin que el Congreso las apruebe, porque Donald Trump hace tiempal que se le olvidó la Constitución norteamericana y hace lo que él quiera, cuando él quiera y como él quiera. Y entonces esa situación va a ir conduciendo a Estados Unidos a un cuadro de falta de institucionalidad y falta de respeto a la Constitución norteamericana, que eso es sagrado para los gringos. Así es. Muy sagrado. No es como ciertos países que nosotros conocemos, No. algunos países, que no es el nuestro, pero bueno. Algunos. Miren, sobre teorías conspirativas, un segmentico aquí breve, entre corchetes, Freddy, de teorías conspirativas. Una de las cuestiones que la gente ha comentado a nivel internacional es de que esta guerra fue gestionada, aupada y provocada por Israel, aún sin la anuencia total de Trump. Es esa teoría que dice que Netanyahu decía, vamos para allá porque en 2 semanas no tiene un nuclear lista y la van a tirar. Sí. Información que dio el Mossad. Y por esa presión, dice, les digo, es una teoría, esa gente dice que estaba a punto Israel de iniciar ese ataque solo contra Irán, sin el apoyo norteamericano, pero Estados Unidos, supuestamente para no quedarse fuera de la acción, y por cuestiones que luego se enteraron o entendieron que les podía favorecer, dijeron vamos con todo. Pero no fue una iniciativa orgánica de Estados Unidos, dado que tenía un tema que recién pasaba en Venezuela, dado que es un tema económico que tiene muchos frentes abiertos, y abrirse este frente no estaba en la prioridad de Estados Unidos. Sin embargo, supuestamente Israel le metió la taraca, dicen los dominicanos, para que esa guerra inicie. Es una nueva